Capítulo 10. El objetivo de Kiaichi no era simplemente romper el sello. Si el sello fuera destruido, los perros de la grieta atrapados detrás de la puerta de piedra escaparían al mundo exterior, desatando el caos en los seres vivos más allá. Ese resultado sería exactamente lo contrario de lo que pretendía. Lo que necesitaba hacer era entrar en el área detrás de la puerta sellada con Sara, sin dañar el sello. Para alguien como Kiaichi, este no fue un gran desafío. Desde su mano derecha, 5 hilos dorados tan delgados como la seda araña extendida, cada una conecta a la enorme puerta de piedra. Sara, de pie, no podía comprender las complejidades de las acciones de su maestro. Unos minutos más tarde, la superficie aburrida de la puerta comenzó a irradiar con una brillante luz dorada. Sara. Agarra mi mano. Entiendo. Kiaichi extendió su mano izquierda, y Sara rápidamente la agarró. En el momento siguiente, la antigua puerta se abrió ligeramente, revelando una estrecha grieta. La niebla blanca gruesa se derramó, envolviéndolas rápidamente. La densa niebla oscureció la visión de Sara tan a fondo que, si no fuera por la sensación de la mano de Kiaichi en la suya, podría haber creído que habían sido separadas. No tenía idea de cuánto tiempo pasaba antes de que la niebla comenzara a adelgazar, permitiendo que su entorno apareciera a la vista. 2 figuras, una alta, una pequeña, emergieron de la niebla, sus manos nunca se separan. La niebla no se disipó por completo, sino que permaneció a una distancia fija a su alrededor, ni demasiado cerca ni demasiado lejos. Entramos en el mundo detrás de la puerta de piedra. Los ojos de Sara estaban llenos de asombro y confusión. Debajo de sus pies yacía un parche de hierba, seco y amarillento en lugares, pero indudablemente real. Un pastizales bajo tierra. Kiaichi permaneció en silencio, sus ojos escaneaban la espesa niebla con una mirada contemplativa. Maestro, ¿a dónde debemos ir desde aquí? Para Sara, todos los alrededores se veían iguales, solo niebla por lo que el ojo podía ver. Esperaba que su maestro pudiera discernir algo que no podía. Tus piernas son tuyas. ¿Importa dónde caminas? Kiaichi se rió ligeramente y comenzó a llevar a Sara hacia adelante de la mano. Después de una docena de pasos, la niebla delante de ellos se separó como una cortina. Los dos salieron de la niebla. Sara entrecerró los ojos instintivos, sus ojos se ajustaban a la brillante luz del sol de arriba. Luz solar. Salimos. Pero esto no se parece al bosque en el que estábamos antes. No, todavía estamos bajo tierra. Ese sol es artificial, una mera imitación. ¿Qué? La explicación informal de Kiaichi dejó a Sara completamente estupefacta. Tomando técnicas adeptales de Liyue, apostaría. Un gran esfuerzo, comentó Kiaichi, su tono lleno de aprecio. Desde que comenzó a entrenar con Kiaichi, la cosmovisión de Sara había sido destrozada y reconstruida innumerables veces. En este punto, incluso si aprendió mañana que los dioses mismos disfrutaron leyendo novelas ligeras y bocadillos sobre dulces, no se sorprendería. Maestro, Sara gritó vacilante. En la niebla antes, ¿cómo sabías en qué camino ir para salir? Para Sara, todas las direcciones se veían iguales, indistinguibles e imposibles de navegar. Sin embargo, su maestro la había llevado sin esfuerzo. Reflexionando sobre ello ahora, Sara no pudo evitar sentirse curiosa. La respuesta de Kiaichi fue una sonrisa críptica. Podrías haber encontrado tu camino a través de la niebla con la misma facilidad. En realidad, encontrar una salida, no es la frase correcta. Encontrar una manera podría ser más precisa. Bajo la mirada perpleja de Sara, Kiaichi levantó un solo dedo. La niebla es parte del sello. Si tratamos de irnos caminando hacia la niebla, la magia dentro de ella confunde nuestro sentido de dirección, asegurando que volvamos a donde comenzamos, todavía dentro de la celda. Entonces, Kiaichi se detuvo, dibujando su katana porque no nos presentamos a nuestros compañeros reclusos. Si este lugar era una prisión, entonces Kiaichi y Sara eran intrusos accidentales. Los verdaderos prisioneros, por supuesto, eran los perros de la grieta,
todavía atrapados detrás del sello e incapaces de llegar al mundo exterior. Como si estuviera en la señal, surgió un paquete masivo de perros del Rift de la niebla, su número creciendo a medida que se unió más, dibujado por la presencia de los intrusos. Después de todo, los perros tienen un excelente sentido del olfato. Maestro. Las filas de perros de la grieta hicieron que Sara agarrara su arco con fuerza, sus palmas de sudor. Tantos, es un poco abrumador de manejar solo, murmuró Kiaichi, frotándose la barbilla. Luego, con una sonrisa salvaje, agregó, bueno, no ayudarlo. Supongo que mostraré un poco. Los principales perros de la grieta finalmente perdieron la paciencia, gruñendo mientras cargaban. Al asombro de Sara, Kiaichi hizo algo impensable, se guardó su katana, su única arma. Los tambores celestiales sonan, pero no con truenos. El Tengu raya toda la noche como una estrella fugaz. Un torbellino azul estalló cuando la ira de la naturaleza se manifestó en sí misma. 4 figuras aparecieron en el aire, sus plumas blancas prístinas bailando en medio de la tormenta. Secretos y estrategias, gran fanático de la guerra de demonios. El primer Kiaichi balanceó un fanático gigante emplumado, convocando una tormenta verde azulado que atravesó una cuarta parte de los perros de la grieta. El segundo Kiaichi ejerció el ventilador, desatando vientos azul pálido que congelaron otro cuarto sólido. El tercer fanático de Kiaichi crepitó con Golden Lightning, que borró el siguiente trimestre en una sola huelga. El cuarto Kiaichi barrió su ventilador hacia abajo, convocando a las llamas carmesí que quemaron los perros de la grieta restantes en cenizas. Esta fue la encarnación del poder crudo de la naturaleza, la condición en una escala similar a un desastre natural. 6 enseñanzas secretas y 3 estrategias, el gran fanático de las plumas de Noble Demon King. El fanático de Fitz se refirió a un fanático elaborado por plumas de águila o halcón, tradicionalmente solía dirigir tropas en la batalla. El legendario estratega Sugel Yang a menudo se representaba con tal fan. Pero en el mito y el folclore, el fanático emplumado también era un artefacto divino manejado por seres celestiales o Tengu, imbuido de un inmenso poder mágico. Este ventilador en particular, el fanático emplumado del Tengu, sirvió como el noble fantasma de Kiaichi. Con su fuerza destructiva desatada al máximo, demostró su esencia como Kurama Tengu, un gran Tengu y el abad del monte Kurama, en lugar de simplemente un estratega. El vendaval que conjuró, acompañado de la liberación del verdadero nombre, alcanzó el nivel de huracanes. Temblando en la tierra y los cielos destrozándose. Al mando de los vientos, convocando tormentas y remodelando el mundo, lo que apareció fue la rugiente furia de los cielos y la ira de la tierra. Era una fuerza que rivalizaba con la de los dioses mismos. Entonces, cuando los 4 Kiaichis se fusionaron en uno y descendieron al suelo, Sara miró a su maestro con una expresión complicada. Maestro, seguro no eres un dios. Ya te lo he dicho, no soy un dios. No hay razón para que yo te mienta, entonces, ¿por qué seguir preguntando esto una y otra vez? Si bien la distinción entre Yukai y los dioses podría estar borrosa en el folclore japonés, Kiaichi estaba segura de que tenía poca conexión con los dioses de Teyvat. Pero, maestro, ejerces un poder elemental tan inmenso, sin embargo, nunca te he visto usar una visión. La voz de Sara llevaba una mezcla de asombro y escepticismo. Y parece que puedes controlar más de un elemento. Frente a la persistente interrogatorio de Sara, Kiaichi se encontró con una pérdida por cómo explicarlo. Entonces, ella lo descartó con una respuesta vaga. Por cierto, maestro, somos en realidad todavía dentro del sello. Sara miró el paisaje quemado dejado por la exhibición de poder de Kiaichi. A pesar de que lo había presenciado con sus propios ojos, todavía se sentía surrealista. ¿Podría un ser humano realmente lograr algo como esto? O más bien, ¿podría alguien capaz de tales hazañas todavía ser consideradas humanas en absoluto? Poseer el tipo de poder que podría remodelar los cielos y la tierra, Kiaichi podría convencer fácilmente a la gente de que era un dios. Sin embargo, ella lo negó firmemente. Incluso después de todo eso, nada aquí ha cambiado, comentó Sara. Por supuesto, Kiaichi respondió de manera natural.
La función clave de este sello es evitar lo que adentro desde obtener afuera. Entonces, naturalmente, sus restricciones internas son mucho más fuertes. Romper el sello desde adentro son miles, no, millones, de veces más duros que desde el exterior. Y dada la escala de este sello, puede resistir fácilmente la liberación de un fantasma noble. Como explico, los ojos de Kiaichi brillaron de intriga. Después de eliminar la horda de los perros de la Rift, no se había quedado inactivo. Ella había estado analizando cuidadosamente el sello. Su objetivo era erradicar a todos los monstruos atrapados dentro del sello. De esa manera, incluso si el sello se rompiera, no llegaría ningún daño al mundo exterior. Inicialmente, asumió que el área sellada era un espacio pequeño y confinado que alberga a todos los perros de la grieta. Pero al entrar, se dio cuenta de que la escala del sello era mucho mayor de lo que había imaginado. Buscar a cada monstruo uno por uno sería ineficiente y el riesgo de dejar algo de dejar atrás. Para asegurarse de que capturara a todos los perros de la grieta, Kiaichi tenía como objetivo analizar la estructura del sello y comprender completamente sus trabajos. Fue durante este proceso de rastrear los hilos del diseño del sello que se topó con algo inusual. Guión. Se dice que cada ser vivo nace en este mundo con un propósito, una misión que define el significado de su existencia. En comparación con la existencia casi eterna del mundo, incluso la criatura más larga es más que un momento fugaz. ¿Puede algo tan breve tener un significado? ¿Puede algo tan duradero tener un propósito? El peso de una misión está determinado por la longitud de la vida. O depende de algo completamente diferente. Haz lo que debes hacer. Si uno posee una misión, eso solo califica como vida. O debe uno también albergar recuerdos del pasado y los sueños para que el futuro sea realmente vivo. Guión. He terminado. La joven juntó sus manos, su expresión una de profunda reverencia. Esta fue una comida preparada por sus padres, y ella siempre comió con gratitud en el corazón. No importa cuántos años pasara, nunca se cansaría de la cocina de sus padres. Y ahora, es el tiempo de juego de Chique. Saltando de su silla, dejó la mesa cubierta de platos. Haz lo que debes hacer. Lavar los platos y la limpieza fueron las responsabilidades de sus padres. Ella era solo una niña, y su papel era jugar y complacer su curiosidad. Voy a salir. Mientras salía de la casa, llamó a sus padres, porque era conocida como la niña mejor bijave en el pueblo, amada por todos. El clima es genial hoy. Por supuesto, siempre fue así aquí, por lo que su observación estaba afirmando lo obvio. Que debería jugar hoy. Que sería divertido. Una vez, tenía muchos amigos con los que jugar. Pero todos se habían ido ante ella. Aún así, a Chique no le importó. Ella sabía muchos juegos para jugar sola. Después de todo, ella era inteligente y bien comportada, por eso todos se sintieron seguros dejándola atrás en el pueblo. Lo sé. Cuente flores hoy. Al salir del pueblo, la niña comenzó a contar meticulosamente cada flor que vio. Una flor roja, 2 flores rojas. 3 flores rojas, una flor blanca, oh. Aquí hay 3 flores blancas. Las flores blancas son increíbles, han alcanzado las rojos. Ah. Otra blanca, espera, ahora las flores rojas están adelante de nuevo. Vamos, flores blancas, puedes hacerlo. No tenía idea de cuánto tiempo había estado contando. Después de todo, en el mundo en el que vivía, el tiempo como otros entendieron que tenía poco significado. Para ella, el tiempo simplemente se dividió en momentos como tiempo de atención, tiempo de desayuno, hora del almuerzo, hora de la cena, y hora de acostarse. 137 flores rojas. 138 flores rojas. 138 flores blancas. Las flores rojos y blancos son cuello y cuello, wow. Su juego de conteo de flores se detuvo abrupta cuando surgió una conmoción masiva en la distancia. Tormentas, lluvia helada, destellos de rayos y pilares ardientes, era como si un lago tranquilo hubiera estallado repentinamente en el caos después de siglos de quietud. Incluso cuando el caos disminuyó, la niña se quedó congelada, su expresión en blanco por la conmoción. G.
¿Dónde estaba yo? Cuando finalmente llegó a sus sentidos, se dio cuenta de que había olvidado por completo su lugar en el recuento. Dejando escapar un indefenso se sintió completamente perdida. Debería comenzar a contar flores de nuevo. Ella reflexionó por un momento. Pero la conmoción lejana permaneció en su mente, tirando de su curiosidad como un gato travieso. Sin embargo, esa dirección, ahí es donde están los perros malos, no. Mami y papá me dijeron que Chique no puede ir allí. De mala gana, ella decidió dejarlo ir. No importa cuán curiosa fuera, había algunas cosas que simplemente no podía hacer. Justo cuando decidió volver a contar flores, notó algo en el cielo, algo lentamente volando hacia ella. Sara observó cómo su maestro de repente parecía notar algo. Sin decir una palabra, Kiaichi la recogió y saltó al aire, sus alas las llevaban en alto. Las alas de Kiaichi eran blancas, con un leve toque de negro en sus puntas, de manera similar a la de Sara. En el entendimiento de Sara, se suponía que las alas de un tengu eran negros puros. Pero, de nuevo, su maestro tenía tantas características extraordinarias que el color de sus alas parecía relativamente poco notable. Aún. Son tan hermosos. Sara murmuró. Dijiste algo ahora. Las vírgenes de plumas blancas brillaban en la luz, su brillantez rivalizaba con la de las nubes en el cielo. Unos pocos se alejaron suavemente sobre el viento mientras Kiaichi volaba. Sara, momentáneamente fascinada, salió de su aturdimiento cuando Kiaichi la miró con curiosidad. Ah. No, no dije nada. Sara sacudió la cabeza furiosamente, como un tambor sobresaltado. El viento, el compañero eterno de Kiaichi, fluyó suavemente por la cara de Sara, suave y relajante a pesar de su vuelo de alta velocidad. Maestro, ¿a dónde vamos? Aunque había pasado toda su vida en el bosque, Sara aún podía reconocer lo que estaba viendo. Un pueblo. Un pueblo, completo con luz solar, un cielo y vegetación. Estaba realmente dentro del sello. Sara había asumido que Kiaichi se dirigía hacia la aldea, pensando que donde había un pueblo, podría haber personas que pudieran brindar asistencia. Sin embargo, antes de que pudieran llegar al asentamiento, Kiaichi descendió, aterrizando con gracia frente a una joven. Sus enormes alas parecían borrar el cielo, y las plumas que caían a su alrededor eran como copos de nieve etéreos, dándole una presencia de otro mundo casi divina. La joven susurró instintivamente, un ángel. Al escuchar esto, Kiaichi hizo una pausa, su expresión brevemente en blanco con sorpresa. Un ángel. Existió tal concepto en Teyvat. En un mundo lleno de adepti, arcones y dioses, ¿qué sería exactamente un ángel? Bueno, ahí era una taberna en Mondstadt llamó Ángel Sare. Entonces, tal vez ángeles existen en la mitología de Teyvat. El pensamiento divirtió a Kiaichi, y una leve sonrisa se deslizó sobre sus labios. Sara me llama Dios, y ahora me estás llamando ángel. Honestamente, debería ser exactamente lo contrario, ¿no crees? No eres un ángel. La chica inclinó su cabeza sorprendida. Pero, eres tan hermosa, y tienes estas alas blancas puras. Si es un cumplido de mi belleza, supongo que no tengo más remedio que aceptarla, respondió Kiaichi, su tono juguetón. Después de todo, yo soy bastante impresionante, ¿no? Tienes buen gusto, pequeño. Ga. Mientras se reía, su risita exclusivamente resonaba, llena de alegría. Pero en verdad, la apariencia actual de Kiaichi no era fija, ni su forma ni su género eran inmutables. Su cuerpo podría cambiar a voluntad, adaptándose a cualquier forma o identidad que deseaba. La forma que usaba actualmente era simplemente la que tenía cuando se convocó, por lo que la mantuvo por conveniencia. Según sus propias palabras, esta era su apariencia más utilizada, aunque insinuó que su forma más imponente era algo completamente diferente. Porque no era humana, su esencia se desvió de la humanidad. Al carecer de las emociones que definieron a una persona, Kiaichi vio distinciones como hombres o mujeres, humanos o tengues, como completamente sin sentido.
Ella consideraba a todos los seres con la misma neutralidad separada. Aún así, el hecho de que ella favoreció esta forma particular sugirió un cierto grado de satisfacción con él. Por lo tanto, el complemento inocente de la niña realmente la deleitó. Muy bien, no es necesario ser tímido, dijo Kiaichi, acariciando a Sara en la cabeza. Continúa, saluda. Esta es probablemente la primera vez que conoce a alguien de tu edad, bueno, suficientemente cerca a tu edad. Alentada por su maestro, Sara dirigió su atención de la hermana Ángel a la niña frente a ellos. Es un placer conocerte. Mi nombre es Sara. Puedes llamarme Sara, dijo, su tono formal y educado, al igual que su naturaleza. Y en cuanto a mi nombre. Kiaichi comenzó, su expresión se volvió reflexiva. Bueno, tengo bastantes, no. Pero por ahora, puedes llamarme Kiaichi. En cuanto a cómo te diriges a mí, eso depende de ti. Hermana, señorita, señora, no me importa. Pero escucha, pequeño, no soy un ángel o un dios. Soy un gran yukai, un tenwa. Guau, eso es tan complicado, dijo la niña, frunciendo su ceja antes de romper una sonrisa brillante. Entonces, eres Sara Sister y Ki Sister, ¿verdad? Mi nombre es Chike. Mi mamá me dio ese nombre. Ese es un nombre encantador. Tu madre debe ser increíble, dijo Kiaichi con una sonrisa cálida. AHUH. Ella es increíble. Chike asintió con entusiasmo. Siempre veo a mi papá arrodillado frente a ella. Kiaichi se rió y revolvió el cabello de Chike, mientras Sara se quedó en silencio en el fondo. Desde que se presentó, Sara no había encontrado una apertura para unirse a la conversación, o mucho deseo. Fue irónico. Kiaichi, un ser descrito a menudo como falta de humanidad, era mucho mejor para conectarse con Chike que Sara, que era humana. A pesar de que el Kiaichi aquí no era su ser original, todavía llevaba la esencia de su base espiritual. Esto hizo que sus emociones se debiliten y sus rasgos humanos escasos. Sin embargo, a pesar de su naturaleza inhumana, Kiaichi podría emular a la humanidad. En Chaldea, había alguien similar, Merlín, el medio incubo, una vez candidato para el título de Gran Caster. Merlín, un híbrido de pesadilla y humano, también carecía de ciertos rasgos intrínsecos para los humanos. Sin embargo, prosperó en la sociedad humana, porque como pesadilla, sobrevivió en los sueños y los deseos de la humanidad. Al observar de cerca la belleza de la naturaleza humana, podría imitarla perfectamente. Curiosamente, Kiaichi y Merlín no solo compartían estas similitudes, sino que también parecían conocerse. Cuando Kiaichi se encontró por primera vez con Merlín en Chaldea, había comentado, el mago de la flor. Ha pasado mucho tiempo. La última vez que nos conocimos debe haber sido. En ese momento, Merlín había aplaudido apresuradamente una mano sobre su boca, claramente tratando de ocultar algo. Parecía que los dos compartían secretos que nadie más sabía. Cuando el anochecer cayó lentamente, Sara se encontró una vez más cuestionando este mundo. El sol salió y se puso, había pueblos y personas que vivían aquí, ¿era este realmente el espacio sellado que su maestro había mencionado? Llamarlo otro mundo pequeño no parecía descabellado. Liderando el camino estaba una niña llamada Chike, a quien acababan de conocer. Se saltó, su largo y trenzado cabello lino balanceándose de lado a lado. Tan animado, tan bien comportado, ¿quién podría no gustarle una niña tan encantadora? Ángel, hermana y hermana de Sara, ¿te gustaría venir a mi casa? Chike invitó a los dos que acababa de conocer. Mi padre dice que si Chike no regresa a casa al anochecer, será una mala niña. Además, cuando oscurece, aparecen esos malos perritos, por lo que todos tienen que volver a la aldea antes de la noche. Oh. Por supuesto, creo que, Kiaichi asintió, pero de repente sintió que algo estaba mal. Espera, ¿no me volviste a llamar hermana Ángel? Chike asintió obedientemente. Lo tengo, hermana Ángel. Entendida, Ángel Sister. Kiaichi parpadeó en blanco, inclinando la cabeza aturdida. Espera. Me estoy metiendo. Vaya. Chike trató de correr,
pero antes de que pudiera dar su primer paso, Kiaichi la tuvo por el cuello. Sigue siendo descarado. No escuchando. Chike ha sido muy obediente. Chike es una buena chica. Incluso cuando Kiaichi la sostuvo, Chike se mantuvo segura de sí mismo. Además, no era tú quien dijo que podría llamarte como quisiera. Entonces, incluso si te llamo Angel Sister, no debería ser un problema. Eso suena como algo que dije, Kiaichi murmuró, sosteniendo a Chike con una mano y rascándose la barbilla con la otra. Después de reflexionar por un momento, suspiró. Bueno, como lo dije, no hay nada que hacer. Bien, te dejaré esta vez. Con eso, ella dejó a Chike. La mayoría de la gente puede sentirse avergonzada o enojada por ser burlada por alguien mucho más joven, pero Kiaichi era diferente. Si la divirtió y agregó un poco de diversión a su larga vida, se encogió de hombros con una pequeña pérdida de cara con una sonrisa. Ser superado verbalmente por un niño inteligente. ¡Qué experiencia tan encantadora! Jaja. Aún así, ¿estás seguro de esto? ¿Llevarnos a tu casa?, preguntó Sara, su tono más cauteloso que el despreocupado de Kiaichi. No deberías obtener el permiso de tu familia primero. Solo nos acabamos de conocer, después de todo. G. Está bien, está bien. Chike sacudió la cabeza. No somos amigos. Si traigo amigos a casa para jugar, mi mamá y mi papá serán felices. ¿Cuándo nos hicimos amigos? ¿Qué pregunta tan extraña? No intercambiamos nombres. Chike inclinó su cabeza, lanzando una mirada perpleja a Sara. Dado que hemos intercambiado nombres, eso no nos hace buenos amigos. Amigos. Los ojos dorados de Sara ondularon ligeramente. Miró la sonrisa radiante de Chike, abrió su boca, pero no salieron palabras. Aunque caminaron sobre dos patas en lugar de volar, el pueblo no estaba lejos, por lo que el trío llegó rápidamente. Chike, tu papá es el jefe de la aldea. Sí, eso es correcto. Chike hinchó su pecho con orgullo, colocando sus manos en sus caderas. Luego miró con curiosidad a Sara y Kiaichi. Pero nunca antes había visto a Sara hermana o hermana Ángel. Son ustedes dos del exterior. Ante la mención de afuera, la mirada de Sara se agudizó. ¿Qué hay de ti, Chike? ¿Eres tú también? ¿Y tus padres? ¿Qué hay de todos en el pueblo? Sara había estado desconcertada por un tiempo. ¿Cómo podría haber gente en este espacio sellado? Y no solo la gente, sino un pueblo de pleno derecho. Bajo el intenso escrutinio de Sara, Chike asintió suavemente. Así es. Todos en el pueblo vinieron del exterior, pero... Los labios de Chike hicieron un puchero cuando sus cejas surgieron. Pero eso fue hace mucho tiempo. Chike no recuerda nada sobre el exterior. Oye, Sara hermana, Angel Sister. ¿Puedes contar historias de Chike sobre el exterior? Chike es muy curiosa. Por supuesto. Sara estuvo de acuerdo sin pensar. Después de todo, contar historias no fue un gran problema. Pero luego se dio cuenta de que había pasado toda su vida en el bosque, conociendo solo fragmentos sobre el mundo exterior. Probablemente no estaba mucho mejor que Chike. Pero una promesa hecha fue como el agua derramada. Se fue sin otra opción. Sara buscó ayuda instintivamente a Kiaichi. Seguramente alguien que había vivido durante siglos, aunque sea principalmente en reclusión, sabría más que ella, ¿verdad? Cuando Kiaichi la había llevado por el aire antes, Sara había visto este pueblo desde la distancia. Un pueblo de este tamaño podría albergar fácilmente a cientos de personas. Ella esperaba encontrarse con muchos aldeanos antes de llegar a él. Sin embargo, en el camino, ella no había visto una sola alma. Ella había asumido que se estaban escondiendo de los monstruos negros. Pero al entrar en el pueblo, no había nadie. El gran pueblo estaba completamente desierto. El silencio era desconcertante. Chike, ¿dónde están todos en el pueblo? En el camino aquí, Chike había compartido innumerables historias sobre los aldeanos con Kiaichi y Sara. Un anciano llamado Takahiro Shimono, que una vez había sido un leal samurái para el shogunato,
ahora le gustaba sentarse en una pequeña silla y regalar personas con historias de su juventud en el campo de batalla. Un hombre y una mujer llamadas Erika y Sinbei, que claramente estaban enamoradas pero que aún tenían que confesar sus sentimientos, en lugar de orquestar diariamente coincidencia. La señora Esami y su esposo, que vendían fruta, fruta dulce y jugosa, y vivían armoniosamente con su hijo pequeño en una familia feliz. Las vívidas descripciones de Chike habían pintado el pueblo como armonioso e idílico. Pero ahora, al ver las calles vacías, Sara estaba más confundida que nunca. Les había mentido Chike. Imposible. El tono y las expresiones que había usado, una historia fabricada no se sentiría tan genuina. A la pregunta de Sara, Chike giró la cabeza, su trenza linaza balanceándose. Todos. Han salido. ¿Por qué? Todos salieron. ¿Fue dónde? No se suponía que el área fuera del pueblo era peligrosa, repleta de monstruos viciosos que hicieron imperativo regresar a casa antes del anochecer. ¿Y por qué todos se fue? Sara sintió algo extraño en las palabras de Chike, pero no podía identificar lo que era, como si la verdad estuviera envuelta en una gruesa niebla. Chike. Inconscientemente, la expresión de Sara se volvió más seria. ¿Qué quieres decir exactamente con salido? ¿Por qué Sara siempre hace preguntas tan extrañas? Chike inclinó la cabeza en confusión, su tono suena completamente genuino. Salió, solo significa, salió. ¿Qué más podría significar? Algo estaba apagado, muy apagado. Justo cuando Sara abrió su boca para sondear más, una mano de repente presionó sobre su cabeza. Chike, dijiste que nos llevarías a tu casa, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es? Mi papá es el jefe de la aldea, ya sabes. Por supuesto, mi casa es la más grande y obvia. Chike abrió alegremente el camino mientras Kiaichi y Sara lo siguieron. El pueblo, a diferencia de la ciudad, no tenía carreteras pavimentadas, los llamados rutas eran simplemente senderos usados por uso frecuente. Pero ni Kiaichi ni Sara eran personas comunes. Por lo que este tipo de terreno no representaba dificultad para ellos. La falsa luna y las estrellas colgaron en el cielo, y la tranquila noche los envolvió. La atmósfera inexplicable se roe a los nervios de Sara. La inquietante e intangible extrañeza pesó sobre ella, lo que la obligó a buscar orientación de la que más confiaba. Maestro. Es Achach. Kiaichi levantó un dedo a sus labios, una leve sonrisa jugando en su rostro. Sara, también has notado las anormalidades, ¿no? Pero no olvides por qué estamos aquí, susurró. Solo estamos aquí para eliminar a los monstruos y evitar que causen estragos afuera. En cuanto a las peculiaridades de este lugar. Estrictamente hablando, no son asuntos. Podemos ignorarlos por completo. Pero, ¿qué pasa con Chike? Sara no pudo abandonar a esta niña inocente, que de repente se había convertido en una amiga. Y sin embargo, las palabras de su maestro. Por supuesto, esa es solo mi perspectiva. Es simplemente una sugerencia. En última instancia, la decisión es tuya. De repente, otra mano aterrizó en la cabeza de Sara. Nosotros y Kai somos criaturas de inmensa voluntad. Solo al mantenerse firme a algo podemos preservarnos contra la erosión del tiempo. Tal vez sea demasiado temprano para que entiendas esto completamente, pero recuerde, haz lo que debes, haz lo que desees y hagas lo que puedas. Sara no comprendió por completo las palabras de Kiaichi, pero las comprometió a la memoria. Estamos aquí. Esta es mi casa. Un solo edificio se encontraba en silencio ante ellos, mucho más grande que cualquier otra estructura que habían pasado. Por la ansiosa invitación de Chike, Sara entró, pero pronto se dio cuenta de que Kiaichi se había detenido en la entrada, mirando pensativamente. Maestro. Hectómetros. Oh, mira para venir. Esta casa, o más bien, su propietario, no era una figura ordinaria. Kiaichi había sentido rastros de Onmid antes de ingresar al pueblo, y ahora podía sentir los mismos rastros que emanaban de la casa. Una enorme barrera de Onmid envolvió todo el pueblo, aparentemente para protegerlo.
Esto explicó por qué los monstruos sedientos de sangre no podían acercarse. Y esta casa, parecía ser el núcleo de la barrera. Una configuración bastante bien oculta. ¡Wow! ¿Qué pasa, eso? La exclamación sorprendida de Sara vino del interior de la casa. La fuente de su alarma era dos objetos dentro. Se parecían a los humanos en forma, con cabezas, extremidades y proporciones más o menos humanas. Pero desde el lado, eran tan planos como el papel. Todos sus cuerpos eran blancos, adornados con símbolos rojos. Tan pronto como Kiaichi entró y vio las dos figuras de papel, entendió. Muy bien, está bien. Estos son solo Shikigami. No es necesario estar tan alarmado. Kiaichi colocó una mano sobre el hombro de Sara, evitó que dibujara su arco y atacara las figuras. Shikigami. Sara se hizo eco del término desconocido, su asombro evidente. ¡Wow! Ángel hermana, eres increíble. Los ojos de Chike brillaban mientras miraba a Kiaichi. Mi papá me los explicó muchas veces, pero siempre olvido sus nombres, así que los llamo Taro y Jiro. ¿Qué nombres casuales? No son casuales. Pensé en ellos muy cuidadosamente durante 3 noches enteras. Pronto, el propósito del Shikigami en la casa de Chike se hizo claro. El que Chike llamó a Taro limpió la mesa y arregló las placas, mientras que el llamado Jiro bullicio en la cocina. En poco tiempo. Surgió con 3 platos humeantes. Kiaichi frunció el ceño tan pronto como vio la propagación, era completamente vegetariana. Ni un solo plato de carne. Sin embargo, Sara y Chike comieron de todo corazón, aparentemente sin problemas. Ha pasado tanto tiempo desde que he comido en una mesa con otros, dijo Chike con una sonrisa satisfecha, una que bordeó la maravillosa. Su felicidad no era de la cocina de Shikigami, sino de la compañía de Kiaichi y Sara. Incapaz de contener su curiosidad, preguntó Sara, Chike, ¿dónde están tus padres? Salieron. La respuesta de Chike sonaba perfectamente natural, su expresión desprovista de algo inusual. Y eso fue lo más inusual de todos. Si salían, ¿a dónde fueron? ¿Dónde? Solo, fuera. Sara se sintió agotada. Este mundo, este pueblo e incluso Chike, todo parecía envuelto en extrañeza, sin embargo, sin importar cómo lo intentó, no pudo descubrir ninguna pista a través de la conversación. A medida que se profundizaba la noche, era hora de dormir. El horario de Chike parecía inusualmente estricto, las medallas tenían que comerse a la hora de las comidas, y la hora de acostarse significaba antes de acostarse. Sin embargo, la casa solo tenía 2 habitaciones, una para Chike y otra para sus padres. Con los padres de Chike ausentes, fuera, como ella lo expresó, la segunda habitación fue asignada a Sara y Kiaichi. Pero Kiaichi no durmió. Descanse primero, Little Sara. Voy a patrullar el área un poco más e intentar descubrir qué está pasando con este espacio sellado. Kiaichi continuó analizando los misterios del espacio sellado. En todas partes parecía llena de anormalidades, y las deambulantes podrían acelerar su investigación. A diferencia de los humanos, Kiaichi no requería mucho sueño, ni comida, para el caso. Pero Sara, siendo humana, necesitaba comer y descansar. Sin embargo, mientras yacía sola en la cama, Sara no podía quedarse dormida. Sara yacía en la cama, incapaz de dormir. No se debió al entorno desconocido. Aunque este entorno no podía compararse con la casa que su maestro, Kiaichi, había creado, era mucho mejor que los días que pasó viviendo en el bosque. En aquel entonces, podía dormir profundamente en ramas, rocas o en la hierba. Una cama cálida y cómoda no debería haber sido un problema. Lo que la mantuvo despierta fue Chike, o más bien, todo lo que había experimentado en este espacio sellado. Las palabras de Chike de antes seguían repitiendo en su mente. Los fragmentos de información eran como piezas de rompecabezas dispersas en su cabeza, plagadas de huecos. Ella trató de llenarlos, adivinando e hipotetizando a medida que avanzaba. Ahí absolutamente eran aldeanos aquí antes, al menos, debe haber habido. Pero ¿a dónde fueron todos? Si fueran humanos,
habrían dejado algunas huellas atrás. Es imposible que se desvanezcan por completo, como la lluvia que se evapora bajo el sol. Chique dijo que todos salieron. ¿Por qué salió? Salió, significa que dejaron el pueblo. Esa frase tendría sentido lógico. Pero es realmente tan simple. Si salían de la aldea, ¿a dónde podrían haber ido? Hay más en este espacio sellado, los lugares maestros y no sé. Oh, salió, significa algo más. Podría referirse a dejar el espacio sellado por completo. La hipótesis después de la hipótesis apareció, como las piedras arrojadas al agua, ondulando hacia afuera y agitando aún más preguntas. Entonces, uno por uno, ella los descartó a todos. Simplemente no había suficiente evidencia. Eso era de esperar, habían estado aquí por menos de un día. Las vías para recopilar información fueron limitadas. Hasta ahora, Chique parecía la única fuente viable, pero su conocimiento era irregular en el mejor de los casos. Los extraños sucesos en este pueblo se sintieron tan numerosas como las estrellas en el cielo nocturno. Después de pensar durante tanto tiempo, Sara comenzó a preguntarse algo más. ¿Por qué me importa tanto estas anomalías? Incluso ella no pudo responder a esa pregunta. Quizás fue solo instinto. Ella simplemente no podía dejarlo ir. La noche profunda encerró la tierra. Este mundo no tenía estrellas, solo una sola luna plateada colgada en el cielo, que sirve como la débil y solitaria fuente de luz. Por supuesto, la oscuridad no planteó ningún obstáculo para Kiaichi, o para los monstruos que merodearon dentro de él. Kiaichi no estaba preocupado por encontrar las bestias errantes. Todo lo que tenía que hacer era dejar que su aura se filtre, y esas criaturas se acercarían a ella, como las hienas atraídas por el aroma de la carne podrida. Pero estas criaturas, conocidas como perros de Rift, estaban lejos de las hienas astutas. Su primer y único propósito no fue la supervivencia o la alimentación, fue desatar malicia sobre todos los seres vivos en este mundo. La matanza imprudente y autodestructiva definió su comportamiento. Eran más parecidos a las máquinas que ejecutaban un objetivo programado que las criaturas con almas. No se molestaron en evaluar las probabilidades de victoria o supervivencia. Esto funcionó a favor de Kiaichi. Como un yokai, su esencia Fenuanu, se todavía llevaban rastros de la humanidad. Incluso ella no era inmune al peso kármico de la muerte excesiva, sin importar cuán pequeñas las víctimas. Pero monstruos como los perros de la grieta, sin almas. Ella podría matarlos en masa sin preocuparse. Sin embargo, parecía que el noble fantasma que había desatado más temprano en el día había diezmado muchos de ellos. Ahora, tenía que caminar bastante distancia para encontrar incluso uno o dos rezagados. Naturalmente, algunos monstruos dispersos no representaban una amenaza para Kiaichi. Cuanto más tiempo se quedara en este mundo, más en sintonía se volvió a las capacidades de su gráfico de santo actual. Aunque no se había sometido a más Essenschens, su habilidad para extraer energía mágica directamente de la raíz le permitió desatar su poder total sin mucha limitación. Afortunadamente, este espacio sellado también contenía magia, o tal vez energía elemental. Si esto se debió a un debilitamiento del sello o si siempre había sido así, aseguró que no tenía que preocuparse por agotar sus reservas. Otro sabueso de la grieta se desintegró bajo el elegante arco de su espada, disolviéndose en una neblina negra siniestra. Solo quedó un fragmento maldito, en forma de garra, irradiando malicia como si desafiara su destino. Bueno, Yotener jugó juegos similares antes, Kiaichi murmuró para sí misma. Tengo la paciencia para eso. Pero realmente, no me importaría tener una palabra con los diseñadores del juego sobre las tasas de caída. Un pequeño impulso no los mataría, ¿verdad? Ella miró su creciente colección de botín. Si elaboró armas, probablemente podría equipar a todo un ejército. La caza de los perros de la grieta no fue difícil para ella, por lo que la mayor parte de su enfoque permaneció en analizar el espacio sellado. Después de todo, ella y Sara necesitaban encontrar una salida una vez que los monstruos fueron erradicados. Si no pudiera descifrar la mecánica de este espacio y localizar la salida, dejarlo sería problemático.
En ese momento, su análisis llegó a una nueva etapa. La información que descubrió dejó a Kiaichi momentáneamente aturdida. La barrera que cubre este pueblo, no es solo proteger a las personas dentro de los monstruos. También. Antes de que pudiera terminar su pensamiento, dos luces carmesí de repente parpadearon en los arbustos detrás de ella. Aunque carecía de habilidades como instinto o ojo de la mente, siglos de experiencia en combate le permitieron reaccionar al instante. Estableciendo su postura, Kiaichi giró y desató un rápido contraataque con su espada. El choque de metal sonó bruscamente cuando su arma encontró una lanza en forma de cruz. Esto no era un sabueso de Rift. Antes de que ella se parara una figura imponente, casi 2 metros de alto, vestida con una armadura morada oscura de la cabeza a los pies. Eres, un Kairagi. En Impacto de Genshin, Kairagi eran enemigos únicos en Inazuma, los formadores samurái o los soldados convertidos en bandidos, conocidos por sus extraordinarias habilidades de combate. Sin embargo, cuando Kiaichi levantó los ojos para encontrar la cara de la figura, rápidamente se dio cuenta de que su suposición estaba mal. Debajo del casco blindado, donde debería haber estado una cabeza humana, era solo una niebla negra densa y giratoria. En su centro brillaba dos orbs carmesí, con los ojos claramente parecidos. Kiaichi se congeló momentáneamente, su mirada fijada en la extraña figura delante de ella. El hombre blindado no perdió el tiempo explotando su vacilación. Retrasando su lanza en forma de cruz, cambió suavemente de un empuje a un columpio ascendente. Pero Kiaichi no era oponente ordinario. Como fundadora del estilo de espada Kyoachiryu y un gran Tengu Yokai, se recuperó rápidamente. Cuando el hombre blindado ajustó su postura, ella ya había levantado su cuchilla, bloqueando la cuchilla lateral de la lanza en una defensa calculada. Corriendo a través de posibles contraataques en su mente, ella comenzó a predecir sus movimientos. Sin embargo, la pura fuerza que presionaba contra su arma hizo que su expresión fallara. La sensación de tierra sólida debajo de sus pies desapareció de repente. Para su sorpresa, se dio cuenta, estaba en el aire, lanzada por la fuerza de su huelga. No había tiempo para procesar su sorpresa. El hombre blindado no desperdiciaría esa oportunidad. Descansó la lanza en forma de cruz en su hombro, dando un paso adelante. Sus movimientos eran una cadena perfecta, sus piernas le impulsaban la cintura, su cintura conducía su torso alimentó sus brazos y sus brazos balancearon la lanza con precisión aterradora. Con una sola rotación, el arma del hombre blindado ganó un impulso inmenso, su punta rodeada por un torbellino visible y semitransparente. No fue solo una huelga, fue un golpe devastador. Aunque el arma no hizo contacto directo con ella, los árboles cercanos llevaron la peor parte del ataque. La fuerza invisible los aplastó como si fuera golpeado por un enorme martillo, desgastando trozos masivos de sus troncos. Las astillas, las hojas y las plumas blancas llenaron el aire, atrapado en los vientos violentos. Gracias a sus alas, Kiaichi permaneció en el aire y evitó el golpe aplastante. El hombre blindado, sin embargo, era momentáneamente vulnerable, su energía gastada. Kiaichi no estaba dispuesto a dejar que tal apertura se desperdiciara. Con un empuje rápido, su cuchilla atravesó la niebla negra en la cabeza del hombre blindado. La mayoría de los seres sufrirían daños graves por un ataque a la cabeza, pero Kiaichi no estaba seguro de que esto se aplicaría aquí. Sus sospechas se confirmaron cuando, a pesar de que se endureció momentáneamente, el hombre blindado reanudó sus movimientos. Agarrando su espada con una mano, levantó su lanza en la otra, apuntándola como un arpón de pescador en su cabeza. La punta afilada de la lanza exudaba un aire de destrucción incomparable. Parecía capaz de romper la piedra tan fácilmente como dividir un melón. Pero su objetivo no era piedra o un melón, era Kiaichi, el gran Tengu. Sonido metálico. La lanza se raspó el cabello, extrañándola por el margen más barato. En la fracción de segundo antes del impacto, Kiaichi había golpeado el costado de la punta de lanza con su puño, redirigiendo su trayectoria. Su puño permaneció extendido mientras daba un paso adelante, cerrando la brecha entre ellos. Ella le torció la cintura e inhaló profundamente. Luego,
con un golpe imbuida de una estruendosa onda de choque, ella condujo su puño al pecho del hombre blindado. ¡Ojo! El frente de su armadura se rompió bajo la fuerza de su golpe, y su puño se hundió profundamente en su torso. Un instante más tarde, la energía que había infundido en la huelga estalló dentro de él, enviando al hombre blindado retrocediendo. Se estrelló por el árbol tras el árbol, dejando atrás a los cráteres en el suelo. Finalmente, se detuvo contra un muro de piedra. La armadura del pecho estaba rota y la niebla negra se filtró desde adentro, girando siniestramente. A pesar de sus heridas, el hombre blindado luchó para levantarse. Permanecer abajo. Una figura sombría se materializó frente a él. Los ojos dorados de Kiaichi brillaban débilmente, pequeños arcos de electricidad bailando dentro de ellos. Con un movimiento rápido, su espada, que se llenaba de rayos dorados, mejoró su pecho. El hombre blindado se contrajo, como si intentara resistir, pero un pilar de rayos lo envolvió, conectando el cielo con la tierra. Cuando la luz se desvaneció, todo lo que quedaba frente a Kiaichi era un cráter quemado, todavía crepitando con electricidad residual. Miró al cráter por un largo momento, luego apoyó su espada sobre su hombro, su expresión contemplativa. ¿Qué fue esa cosa? Una cosa era segura, no era humano. Poseía una fuerza, velocidad y habilidad extraordinarias que parecían perfeccionadas a la perfección. Sin embargo, no mostró signos de sensibilidad. Le recordó un ser afectado por el mejora de la locura habilidad, desprovista de pensamiento o comunicación. En el momento en que la había visto, atacó sin dudarlo. En todo su tiempo jugando como Impacto de Genshin, nunca antes había encontrado una criatura así. Podría tener algo que ver con este espacio sellado. Miró hacia el cielo, murmurando para sí misma. Todavía hay muy poca información. Decidiendo que era hora de regresar, Kiaichi reflexionó sobre su progreso. Su análisis de los bordes exteriores del espacio sellado fue completo, y había eliminado la mayoría de las bestias abisales merodeando el perímetro. Si bien solo había descifrado una fracción del sello, fue suficiente deducir su mecánica. Localizar las bestias abisales e identificar la mayoría de los núcleos de la formación. Mientras ella destruyera sistemáticamente los núcleos y erradicara a los monstruos restantes, ella y Sara podrían irse. Pero una pregunta continuó atendiéndola. ¿Cómo se ha sostenido este espacio sellado durante tanto tiempo? Cuando había visto por primera vez la puerta de piedra afuera, asumió que era un sello de contención simple destinado a evitar que las bestias abisales escapen. Pero después de entrar, se dio cuenta de que la escala del sello era mucho mayor de lo que había imaginado. Según sus cálculos, el espacio sellado había existido durante aproximadamente 5 siglos. Mantener una barrera de esta magnitud durante tanto tiempo requeriría una fuente o ancla de energía estable. El creador de este sello, el antepasado de Chike y el ex jefe de la aldea, debe haber usado algo extraordinario para sostenerlo. Seguramente no habían usado algo tan absurdo como la gnosis de Radins Shougen. Sacudiendo la cabeza, Kiaichi descartó la idea. Lo que sea. No es mi preocupación. Cuando llegue el momento, la verdad se revelará a sí misma. En cuanto al monstruo humanoide que había encontrado, Kiaichi no estaba particularmente preocupado. Por fuerte que fuera, su fuerza todavía estaba dentro del reino de la capacidad humana, no suficiente para molestarla realmente. La dificultad que había mostrado anteriormente había sido deliberada. Ella había querido probar a la criatura y recopilar información al respecto. Y, si fuera honesta, había complacido su lado juguetón. Después de todo, no había estado enfrentando nada más que bestias abisales desde que llegó aquí. La monotonía había sido agotada desde hace mucho tiempo. La única excepción había sido que Frostevis May, pero había sido tan arrogante que había terminado la pelea lo más rápido posible. Ahora, encontrando a un enemigo con habilidad marcial y una apariencia de intriga, no pudo resistirse a tomarse su tiempo. El sol salió, anunciando el comienzo de un nuevo día. Aunque Kiaichi no había dormido toda la noche, permaneció llena de energía. Recordó sus días de secundaria, donde hizo malabares con 5 clases matutinas, 4 sesiones de la tarde y 3 periodos de estudio nocturno,
un agotador 12 clases en total. A pesar de esto, logró dormir a través de 10 de ellos, terminando su tarea durante las 2 sesiones de estudio restantes. También fue la primera en dormir durante las vacaciones del almuerzo y por la noche, ganándole el apodo de Duermiendo Dios de sus compañeros de clase. Su maestra de aula incluso había llamado a sus padres, sugiriendo que la llevaran a un médico para verificar si tenía algún tipo de condición. Un incidente particularmente divertido se destacó: una mañana, todo su dormitorio sobrecargó, y llegaron a la clase después de que el autoaprendizaje de la mañana ya había terminado. El maestro los reprendió, acusándolos de tomar teléfonos en el dormitorio y quedarse despierto hasta tarde. El maestro no se equivocó. Los expertos en dormitorios habían contratado de contrabando en los teléfonos, pero cuando se les preguntó, todos fingieron inocencia, insistiendo en que se habían acostado temprano. El maestro permaneció sin convencer. Sin embargo, cuando se trataba de Kiaichi, la actitud del maestro cambió por completo. Al escuchar su afirmación de que ella era la más temprana en dormir todas las noches, la maestra asintió sin duda. Si se siente orgulloso o ofendido por esta confianza ciega, Kiaichi nunca había estado seguro. Ahora, como sirviente, podría hacer cosas que su ser humano nunca hubiera imaginado, como escribir continuamente durante 24 horas sin detenerse. Los sirvientes no necesitaban comida o descansos para el baño, por lo que ella realmente podría trabajar sin parar. Esperar. No se suponía que el sueño estuviera jugando durante 24 horas seguidas. Porque fue su primer pensamiento en convertirse en una máquina de escritura. Cuando Kiaichi regresó al pueblo, el cielo apenas comenzaba a alegrarse. En lugar de dirigirse directamente a la casa de Chike, deambuló por el pueblo. Su primera prioridad, naturalmente, fue la formación protectora que rodea el pueblo. Así que así es. La formación no era visible a simple vista, pero para un gran onmigi como Kiaichi, no planteó ningún desafío. Además, a pesar de ser una sirvienta de clase asesina, poseía un rango B en creación de territorio, mejorando su comprensión de las formaciones. Un núcleo principal y 3 núcleos subsidiarios, esta formación no solo protege a la aldea de los monstruos externos, sino que también oculta el espacio de Menschenel donde reside el núcleo principal. Solo destruyendo los 3 núcleos subsidiarios puede aparecer la entrada a la dimensión del núcleo principal. ¡Qué diseño notable! Incluso Kiaichi no pudo evitar maravillarse de su complejidad. Ella descubrió que este espacio sellado contenía una subdimensión más pequeña e incrustada. La subdimensión se superponía con el pueblo, y su entrada solo se manifestaría después de desmantelar los 3 núcleos subsidiarios cerca de la aldea. Ella ya había identificado uno de estos núcleos, era la casa de Chike. En cuanto a los otros 2. Kiaichi levantó la cabeza y siguió el flujo de energía elemental. Sus ojos se encerraron en 2 montañas al este y al oeste del pueblo. Y hay una bonificación inesperada. A través de su análisis, Kiaichi descubrió un mecanismo específico dentro del espacio sellado: una vez que los 3 núcleos subsidiarios se neutralizaran, cada entidad dentro del espacio se transferiría a la fuerza a la dimensión del núcleo principal. Esto significaba que ella, Sara y todas las bestias abisales serían transportadas juntas. En otras palabras, no necesitaba pasar sus noches cazando bestias abisales una por una. Al eliminar los núcleos subsidiarios, podría atraer a todos los monstruos a un solo lugar y eliminarlos en masa. Parecía que el onmigi que diseñó este sello entendía que la contención era simplemente una solución temporal. Habían puesto sus esperanzas en alguien que finalmente ingresó al sello y lidió con los monstruos adentro. Kiaichi simplemente se alineó con sus intenciones. Mientras paseaba por la aldea, los rastros de presencia humana permanecían en todas partes, sin embargo, no se podía encontrar personas. Era como si cierta calamidad hubiera arrastrado en silencio, borrando a los aldeanos y dejando atrás una quietud misteriosa. La ausencia de signos de escape deliberado descartó la posibilidad de que los aldeanos huyan. Si lo hubieran hecho, habría habido rastros claros, pertenencias empacadas, artículos desechados o casas apresuradas. Pero no había ninguno. Kiaichi se deslizó por una ventana a una de las casas. Técnicamente,
Esto fue traslada, algo Fenuanu no se habría atrevido a hacer por temor a multas o consecuencias legales. Pero a Kiaichi le importaba. No en lo más mínimo. En el interior, no encontró evidencia de pertenencias repletas, salida frenética o incluso signos de secuestro. Era como si los residentes simplemente hubieran salido por un momento y nunca regresaron. Si solo una casa fuera así, Kiaichi podría haber asumido que el residente deambuló demasiado y fue víctima de las bestias abisales. Pero cada casa era la misma, lo que hizo que la situación fuera mucho más inquietante. Seguramente esto no era como el Nordic Lost Belt, donde los aldeanos fueron enviados a cierta edad para ser devorados por gigantes o bestias debido a limitaciones de recursos. Aquí, no había tales restricciones. Entonces, ¿por qué Chique fue la única que quedó? A diferencia del Belt Nordic, no tenía a Sherlock Holmes a su lado. Si él estuviera aquí, probablemente ya lo habría descubierto, diciendo de manera presumida, es elemental, mi querido amigo. Por supuesto, Kiaichi conocía a Holmes lo suficientemente bien como para saber que no revelaría la respuesta directamente. Permanecería de labios apretados, realizando una serie de acciones desconcertantes. Incluso si se le preguntó directamente, no se explicaría a sí mismo, como lo hizo a Watson en las aventuras de Sherlock Holmes. Eso fue lo más irritante de él, solo reveló la verdad al final, a menudo acompañado de comentarios enloquecidamente crípticos. Según Holmes, fue para evitar que sus suposiciones influyan en las acciones de los demás, a pesar de que sus supuestos casi siempre eran acertados. Pasar tiempo con Holmes fue un ejercicio de paciencia. No solo por su inclinación por declarar todo elementary, sino también porque la exposición prolongada a él te hizo muy consciente de cuán superado era tu intelecto. Aunque había irrumpido en numerosas habitaciones sin descubrir ninguna pista significativa, no significaba que Kiaichi saliera con las manos vacías. Por ejemplo, en un patio trasero, desenterró 3 frascos de sake enterrados debajo del suelo. En el momento en que abrió uno, el rico aroma del alcohol flotó en el aire, haciendo que su boca se seque y haciéndole lamer instintivamente sus labios resecos. Kiaichi no era de los que les importaba las apariencias. Agarrando el frasco con gusto, lo inclinó y bebió directamente de él. Incluso cuando algunos se derramaron, a ella no le importó. La luz del sol brillaba en el líquido mientras goteaba por sus labios, se deslizó a lo largo de su cuello liso y desapareció en la grieta nevada de su pecho. Pegua. Refrescante. Bajó más de la mitad del frasco de una vez, y sin embargo, todo lo que hizo fue darle un leve sonrojo a sus mejillas. Sosteniendo el borde del frasco en una mano, se limpió la boca casualmente con la otra antes de sacar una pequeña calabaza atada con una cuerda roja de aparentemente en ninguna parte. «Hey, Barkeep. Empárate para mí». No. La calabaza en su mano era engañosamente pequeña, del tipo que haría que cualquiera duda de que pueda contener mucho. Pero entonces, sucedió algo asombroso. Vertió el bien restante del primer frasco a la calabaza, luego se mudó al segundo frasco, y finalmente el tercero, hasta que los 3 fueron vaciados en el pequeño recipiente. Solo entonces se detuvo, mordiendo la calabaza y sacudiéndola cerca de su oído como si probara su capacidad. Cuando ella todavía era la Fenuanu, Kiaichi había despreciado el alcohol, adherido a un estilo de vida disciplinado sin beber, sin fumar, sin juegos de azar. Pero como Kiaichi. Aunque no estaba tan obsesionada como los clanes Ouenai que vivían para el alcohol, había desarrollado un fuerte aprecio por el buen bien. Parecía que, para la mayoría de los yokai japoneses, beber era un pasatiempo profundamente arraigado. Nadie sabía realmente por qué. Después de todo, muchos poderosos yokai habían cumplido su fin debido a su adicción al alcohol. Y sin embargo, el atractivo del sake perduró. La calabaza, a pesar de su modesta apariencia, era similar a una dimensión de bolsillo, lo suficientemente amplia como para contener 2 frascos y medio de sake sin llenarse. Si lo desee, Kiaichi probablemente podría imitar la escena de Viaje hacia el oeste donde Sambucon es absorbido por la calabaza roja, usando esta calabaza para atrapar a otros. Caminando a lo largo de un camino estrecho, calabaza en una mano y un fanático en la otra, el estado de ánimo de Kiaichi parecía flotante.
De vez en cuando tomaba un sorbo de la calabaza mientras se avenía con lo que parecía ser una versión escalada de su ventilador de plumas exclusivo. Ella había restringido cuidadosamente su poder, usándolo simplemente como un ventilador normal para agitar la brisa. Tareando suavemente para sí misma, comenzó a cantar. Al monje le encanta deambular travesuras locas, con razón abundan. Persiguiendo la fama y el objetivo de la fortuna, las piernas se extienden, nunca están completos. Por alguna razón, ella siempre había sido fanática de la serie de televisión La leyenda del monje loco, protagonizada por Benny Chan. No se había perdido un solo episodio de todas sus temporadas, incluida la nueva leyenda del monje loco. Había algo nostálgico en el ventilador en el programa. Llamó a un fanático de La Palma, si ella recordaba correctamente. Una vez había visto uno similar en la casa de sus abuelos. Se preguntó si alguien más compartió esa experiencia. De cualquier manera, cuando era niña, había recogido alegremente al fanático de La Palma, fingiendo tener los mismos poderes divinos que el legendario Ji-gon y gritando, Om Mani Padme Hum. Ella recordó cómo el fanático de La Palma de sus abuelos había estado tan andrajoso como el de Ji-gon. Cuando más tarde lo reemplazaron con uno más nuevo y más bonito, se había omitido durante días. Ahora, sosteniendo su calabaza y su fan, aunque no es lo mismo que el de Ji-gon, no pudo evitar recordar esos inocentes días de la infancia. Después de todo, Ji-gon nunca estuvo sin su ventilador irregular y rellenando sin cesar la calabaza del vino. Incluso sus pasos se habían vuelto inestables y erráticos, imitando la arrogancia borracha de Ji-gon. En cuanto a si tal comportamiento era apropiado para alguien como Kiaichi. Bueno, reflexionó en voz alta, no son los monjes a veces llamados hechiceros occidentales. Hizo una pausa, levantando a su fanático de las plumas para ocultar su sonrisa divertida. Sus ojos medios brillaron con alegría. Si son hechiceros, entonces no son tan diferentes de un onmyoji como yo, ¿verdad? Oh, e incluso Doerman se llama a sí mismo un pobre monje, a veces. Así que todo está bien. Todo bien. Ja. Extendiendo a su fan como una estratega de campo de batalla que reunió a las tropas, bramó. Juega la música. Dance on. Inesperadamente, su postura se parecía a su Helians, pero sus palabras eran puras liuba. Al monje le encanta deambular travesuras locas, con razón abundan. Persiguiendo la fama y el objetivo de la fortuna, las piernas se extienden, nunca están completos. Justo cuando le dio paso a paso, una voz familiar la interrumpió. Ángel hermana. Ángel sister. El único que la llamó Chique. Ya estás despierto, Chique. ¿Desayunaste? No. Quería comer con todos. Chique bajó la cabeza, las manos se apresuraron detrás de su espalda, rasgando su pie contra el terreno. Está bien. Su mirada suplicada tiró del corazón de Kiaichi. Rehusarse seguramente rompería el espíritu inocente del niño. Por supuesto que está bien. Kiaichi sonrió calurosamente, acariciando la cabeza de Chique. Era un gesto que había hecho tan a menudo que ya era casi una segunda naturaleza. Yay. La sonrisa de Chique floreció como flores de cerezo, sus mejillas brillantes de emoción. Gracias, Ángel Sister. Llámame Big Sister Ki. Está bien. Ángel Sister es la mejor. Algún día, pequeño bribón, te brindaré tu escondite. En el camino de regreso, Chique volvió a meterse. Ángel hermana, estabas cantando ahora. Supongo que podrías llamarlo así. Chique también sabe cantar, pero la canción de Ángel Sister era tan hermosa, como una melodía de los cielos. Y nunca antes había escuchado esa canción. Lo escribiste tú mismo. No frotando sus sienes, suspiró. La canción fue escrita por alguien más. Solo lo canté. Al escuchar esto, Chique dudó. ¿Te gustaría aprenderlo? En realidad. Frente a la ansiosa expresión de Chique, Kiaichi sonrió. Por supuesto que enseñar es una de mis cosas favoritas. No solo esa canción, cualquier canción que te guste, puedo enseñarte. ¿Qué tal una ráfaga de viento?
Chike nunca ha oído hablar de eso. No hay problema. Te lo cantaré. Después de terminar su comida, las dos muñecas de papel Chike habían llamado a Taro y Hiro estaban ocupados lavando platos en la cocina. A pesar de que Kiaichi y Kuhou Sara no estaban en la residencia de Kiaichi, Sara no había dejado su entrenamiento fundamental y practicaba diligentemente columpios de espadas afuera. Tales conceptos básicos, aunque simples en teoría, requirieron una inmensa perseverancia para dominar. Debido a la solicitud anterior de Chike, Kiaichi le había enseñado algunas canciones. Sin embargo, algunas de las palabras en las canciones dejaron a Chike confundida, lo que la llevó a bombardear a Kiaichi con curiosas preguntas de vez en cuando. Por ejemplo, ella había preguntado qué era un monje, simplemente porque Kiaichi le había enseñado la canción principal de la leyenda del monje loco. Kiaichi no estaba seguro de si los monjes existían en Teyvat, pero lo explicó a lo mejor que su comprensión. Después de pasar un tiempo enseñando a Chike, Kiaichi se dirigió a donde Sara estaba practicando. Después de todo, Sara era su verdadero discípulo, y naturalmente, necesitaba dedicar más atención a su entrenamiento. Sara, ¿dormiste bien anoche? Ah, maestro. Ajustando su respiración, Sara se enderezó frente a Kiaichi y respondió en serio, no hay problemas en absoluto, gracias por preguntar, maestro. La cama aquí es muy cómoda y dormí profundamente. Oh, es bueno escuchar eso. Kiaichi asintió con aprobación. Sara miró a su maestro por un largo momento, sus cejas surgieron con fuerza como si estuvieran luchando con sí decir lo que piensa. ¿Qué tienes en mente? Si hay algo que quieres decir. Sigue adelante. La pregunta de Kiaichi llevó a Sara a romper su silencio. Maestro. La mirada de Sara vaciló ligeramente como fue la investigación de anoche. Diría que fue bastante bien. Como mínimo, he adquirido una comprensión general de este espacio sellado y he esbozado un plan de acción en el futuro. Kiaichi luego explicó a Sara la existencia de los 3 puntos de matriz auxiliar y el punto de matriz principal. Entonces, mientras desmantele los puntos de matriz auxiliar en las montañas este y oeste y en la casa de Chike, el punto de matriz principal de este espacio sellado se revelará. Luego atraerá a todos los monstruos y nosotros a una dimensión diferente, y una vez que se ocupe de los monstruos y el punto principal, podremos dejar este espacio y regresar al mundo exterior, ¿correcto? Exactamente. Kiaichi colocó sus manos en sus caderas y asintió, pero luego su tono cambió. Pero esa no es la pregunta que realmente te molesta, ¿verdad, pequeña Sara? Sara de repente se quedó en silencio. Kiaichi no la presionó, esperando pacientemente a que su discípulo hablara. Si todos podemos irnos, entonces, ¿qué pasa con Chike? ¿Qué le pasará a ella? Ya formando un vínculo emocional después de tan poco tiempo. Confiar en los demás tan fácilmente puede ser una responsabilidad, pequeña Sara. Eso no es cierto. Chike no es una mala persona, Sara protestó en voz alta. Puedo sentirlo. Solo porque estás convencido no significa que tengas razón. Los corazones humanos son las cosas más complicadas que existen, dijo Kiaichi, sacudiendo la cabeza. Además, Chike es el primer humano que has conocido, ¿no? Has vivido solo en el bosque sin ningún contacto con los humanos. ¿Qué te deja tan seguro de que tu juicio es preciso? Siendo joven e inexperto, Sara carecía de las habilidades verbales para contrarrestar los argumentos de su maestro. Aunque sintió que algo estaba mal, no podía articular sus pensamientos. Pero tienes razón en una cosa, Chike no es una mala persona. Kiaichi extendió la mano y revolvió el cabello de Sara mientras estaba parada allí, momentáneamente aturdida. Aún, Sara. El tono de Kiaichi creció con melancolía. Incluso si el que agita tus emociones no es una mala persona, aún puedes terminar herido. Porque el final de cualquier vínculo a menudo tiene arrepentimiento y tristeza. Aunque Kiaichi habló claramente, los ojos de Sara se llenaron de confusión e incomprensión. Puede que no lo entiendas ahora, pero un día lo harás. Es algo que todos deben enfrentar en el camino de crecer. Quizás en el futuro cercano, mirarás hacia atrás y recordarás estas palabras de tu maestro.
Guión. Habiendo identificado las ubicaciones de los puntos de matriz auxiliar, el siguiente paso lógico de Kiaichi fue desmantelarlos. Sin embargo, ella no tenía prisa. Primero, visitó la habitación donde Sara había dormido la noche anterior. Técnicamente, la habitación estaba destinada a ambos, pero desde que Kiaichi había estado investigando, Sara tenía la habitación para sí misma. Kiaichi había considerado establecer un hechizo para el sueño pacífico y los sueños agradables en la habitación, pero al ver cómo Sara se veía, decidió que podría no ser necesario después de todo. Aún así, mejor seguro que curar. Ella colocó un hechizo para mejorar los sueños en la cabeza de la cama. Estrictamente hablando, este tipo de hechizo era la especialidad de Merlín. Después de todos, las pesadillas eran su dominio. Lástima que su caldea no tuviera a Merlín. Sin embargo, tenían a Meli, o Lady Abelan, como se la llamaba. Me pregunto si alguna vez se convertirá en Millie en el futuro. Dado que Kiaichi no era un mago de pesadilla, naturalmente confió en Onmyodo para su hechizo. Cuando comenzó a dibujar el hechizo, se agitó algo en la habitación, una reacción débil, como el aleteo de las alas de una mariposa. Kiaichi se dio cuenta de inmediato. Su mirada se movió hacia la fuente, aterrizando sobre una pequeña mesa en la esquina. La mesa no era notable, ebullición y desgastada, pero mantenida en lugar de reemplazada. Esta sala pertenecía a los padres de Chike, por lo que la mesa probablemente también lo hizo. Kiaichi miró hacia la puerta, sus pensamientos aparentemente perforaron la madera envejecida hasta donde las dos muñecas de papel estaban ocupadas afuera. Según Chike, su padre había dejado esas muñecas de papel para cuidarla en ausencia de sus padres. Kiaichi no sabía a dónde se habían ido los padres de Chike o por qué la dejaron atrás con las muñecas, pero su presencia sugirió fuertemente que su padre también era un onmyoji. Quien había creado este espacio sellado era un onmyoji formidable, probablemente uno de los antepasados de Chike. Eso explicaría por qué su padre había heredado tales habilidades. Al examinar de cerca la pequeña mesa, Kiaichi detectó rastros de onmyodo, un hechizo de ocultación. Algo importante estaba escondido allí, de lo contrario, no habría necesidad de tales precauciones. La pregunta era, ¿quién lo había escondido, el padre de Chike o su antepasado? Desbloquear el hechizo de ocultación sería el juego del niño para Kiaichi, pero si alguien se tomara la molestia de ocultarlo, claramente no quería que lo encontraran. Sería incorrecto descubrirlo. Ella acarició su barbilla pensativamente. De manera abrupta, recordó a Chike mencionar algo peculiar sobre su padre, cómo a menudo se arrodillaba ante su madre. Un poderoso onmyoji que también estaba completamente henpecked, había algo extrañamente divertido al respecto. Espera un segundo, podría ser su alijo secreto de dinero. Al final, Kiaichi decidió disipar el encantamiento en la pequeña mesa. Después de todo, lo que estaba oculto por dentro podría ser útil para ella. Con tantas preguntas no resueltas, el contenido podría contener respuestas. ¿Y si resultó ser algo personal? Bueno, ella siempre podría volver a ponerlo y volver a aplicar el hechizo de ocultación. Nadie está mirando de todos modos. Cuando el hechizo se desenredó, lo que apareció ante ella fue un libro. Parecía un libro ordinario. La cubierta estaba limpia, libre de polvo, casi como si se hubiera mantenido cuidadosamente. Pero Kiaichi inmediatamente notó rastros de onmyodo en el libro. Un hechizo de preservación para prevenir la descomposición o el daño. Esto debe ser algo importante. O tal vez, no era el libro en sí, sino lo que había dentro. La curiosidad despertó, dio un paso atrás, se dejó caer sobre la cama y puso el libro en su regazo, abriéndolo. Sin embargo, en el momento en que giró las páginas, su frente frunció profundamente. Faltan tantas páginas. Su emoción inicial rápidamente se convirtió en decepción. El libro tenía numerosas páginas arrancadas, los bordes irregulares que se asemejan a las marcas de la mordedura de un roedor. Las páginas faltantes eran principalmente al principio. Por lo que quedaba, ella supuso que el libro era un diario. Kiaichi había escrito diarios antes, asignaciones dadas por su maestra,
completa con fechas y notas meteorológicas. Este diario, sin embargo, carecía de ambos. Eso tenía sentido, dado que probablemente fue escrito dentro del espacio sellado. Sin temporadas y cielos perpetuamente claros, habría tenido poco sentido registrar dichos detalles. Con la esperanza de obtener información útil sobre su situación actual, Kiaichi peinó a través del diario. Desafortunadamente, la mayor parte de lo que quedaba era trivial e inútil. ¿Qué es esto? De repente, un pasaje llamó su atención. El impuro ha aparecido nuevamente. No son particularmente fuertes, así que he enviado al espadachín ciego para manejarlos. El texto fue seguido por una gran sección que había sido manchada agresivamente. Con sus ojos afilados, Kiaichi apenas podía distinguir fragmentos como mundo maldito, no es lo que esperaba, el fin y liberar. La entrada concluyó con una sola oración. No debo perder la compostura. No debo perderme, o todo terminará. Estudiando cuidadosamente el pasaje, la expresión de Kiaichi se volvió seria. El espadachín ciego, debe ser alguien de la aldea. No suena como un nombre, más como un título. Para ser mencionado en este diario, el autor debe haber confiado profundamente en él. Ella acarició la barbilla pensativa, murmurando para sí misma. Pero lo que la intrigó aún más fue el término el impuro. Podría ser eso, impuro, ser lo que encontré anoche. Su mente volvió a la noche anterior, cuando se había encontrado con una criatura que se asemeja a una Kaizoku, Searader, durante su búsqueda del sabueso sangrante. Con la intención de descubrir más sobre el impuro, recorrió el diario para obtener más pistas. Pero todo lo que encontró fueron menciones repetitivas de sus apariciones. Lo único notable fue la disparidad en sus niveles de fuerza. La mayoría de Impure no era rival para el espadachín ciego, pero los más fuertes eran capaces de darle una pelea antes de perder en última instancia. Kiaichi pensó en la figura blindada de la noche anterior. Si esa entidad se considerara una de las más fuertes impura, entonces el espadachín ciego debe haber sido excepcionalmente hábil. Por lo que Kiaichi había observado, la destreza de combate de la figura blindada rivalizó con la de algunos sirvientes especializados en la batalla. Si el espadachín fuera aún más fuerte que eso. Por supuesto, también era posible que la figura blindada no fuera particularmente fuerte, solo un impuro ordinario. Pero eso parecía poco probable. Si algo con tal habilidad se consideró ordinario o débil, entonces este mundo estaba fundamentalmente roto. En cuanto a la información detallada sobre el impuro, el diario no ofreció ninguno. Sus instintos le dijeron que las páginas faltantes contenían las respuestas. Volteando a la entrada final del diario, leía. Ha llegado finalmente el día. Perdóname, chique. Papá siempre te amará. La letra en esta página era débil, como escrita bajo una inmensa tensión emocional. Parece que el autor del diario era el padre de Chique. Cerrando el diario, Kiaichi miró hacia la puerta antes de devolver su mirada al libro, profunda en pensamiento. No había mucha información útil en el diario como era. Pero tenía la fuerte sensación de que si pudiera recuperar las páginas faltantes, todas sus preguntas serían respondidas. Justo cuando estaba a punto de volver a poner el diario en la mesa y restaurar el hechizo de ocultación, una idea la golpeó. Espera, si uso este diario como medio para lanzar un hechizo, debería poder rastrear las páginas faltantes fácilmente. Sin dudarlo, ella se puso a trabajar. Guión. Uf. Habiendo completado su entrenamiento básico para el día, Sara decidió tomar un descanso. Después de todo, su maestro a menudo enfatizaba la importancia de equilibrar el trabajo y el descanso. Dejó a un lado la larga espada hecha para ella por Kiaichi y comenzó a estabilizar su respiración. Justo entonces, una voz melódica se extendió por el aire. Mientras camino por este camino, me detengo y voy siguiendo los rastros de un alma joven Edrift. Antes de salir del tren, dudas perduradores, un momento fugaz de duda. Los tonos claros y la emoción sincera hicieron que Sara se sintiera como si su alma estaba siendo limpiada. Su expresión se volvió aturdida cuando se encontró atraída hacia la fuente de la canción. Allí, en la entrada de la casa, estaba Chique. Ella balanceó la cabeza,
las coletas trenzadas rebotando, mientras cantaban alegremente con los pies descalzos que brillaban a la luz del sol. Sonrío por este anhelo familiar, pero sigue siendo ineludible. Y los cielos de Nagano permanecen tan cálidos como siempre, el viento agita recuerdos del pasado. La canción era tan hermosa que Sara no podía evitar hundirse en ella, como flotando sobre oleadas de flores y hierba. Por primera vez en lo que se sintió como edades, su alma tensa estiró perezosamente, finalmente relajándose. Sara estaba completamente cautivada por la canción cuando de repente se detuvo abrupta. La sensación que brotó dentro de ella, podría ser una sensación de pérdida. La música era un lenguaje universal del alma, un bálsamo para el espíritu. Cruzó los límites, brillando incluso en reinos de otro mundo. La razón por la que Chique había dejado de cantar era simple: se dio cuenta de Sara parada cerca, atraída por su voz. Ah. Hermana Sara. Chique saludó con entusiasmo, y Sara, se sobresaltó de su ensueño, se rascó tímidamente su mejilla. Como ya había sido vista, era demasiado tarde para esconderse o retirarse. Invocando su coraje, Sara salió de las sombras. Chique, eras. La curiosidad se apoderó de ella. La canción que Chique había estado cantando era realmente hermosa. Estaba practicando una canción. Ángel Sister me enseñó. No es el nombre encantador y fácil de recordar. Se llama El viento sube, dijo Chique con una sonrisa radiante, su tono completamente abierto y confiando. Escuché que es realmente popular en el mundo exterior. ¿Has oído hablar de eso, hermana Sara? Ah. Sara dudó, luciendo un poco avergonzada. Tal vez, pero, realmente no interactúo mucho con la gente, así que no lo sabría. Aún así, una canción tan hermosa, y fue algo que el maestro le enseñó. Sara sintió una punzada de sorpresa, aunque no era del todo inesperado. Kiaichi nunca había demostrado ningún talento musical antes, pero a menudo había mencionado cómo sus 1000 años de vida le habían permitido recoger innumerables habilidades, por lo que, de hecho, que incluso ella no las recordaba a todos. Durante su tiempo juntos, Kiaichi había mostrado solo una fracción de su supuesta versatilidad. Su destreza marcial era indiscutible, con el dominio sobre casi todas las armas. No tenía debilidades aparentes. En el ámbito de la magia elemental, o técnicas, ella era igualmente competente. Más allá de eso, también se destacó en áreas como diseño arquitectónico, forja, estrategia e incluso jardinería. Inconscientemente, Sara ya había comenzado a asociar la etiqueta genio general con su maestro, no porque Kiaichi lo reclamó, sino porque sus acciones lo demostraron. Aún así, estoy un poco celoso. Sara miró la cara radiante y alegre de Chique, su expresión se volvió ligeramente complicada. ¿Era esto solo un capricho? O tal vez un sentido infantil de posesividad. Sara de repente se encontró queriendo que el maestro le enseñara a cantar también. ¿Por qué nunca antes había pensado en esto? Tal vez fue porque no se había dado cuenta de lo encantador que podría ser una hermosa canción. O tal vez, fue porque su maestro había sido una vez la suya sola y ahora, se sintió ligeramente desequilibrada. Hermana Sara, ¿quieres cantar conmigo? Como una niña ansiosa por compartir un nuevo juguete precioso, Chique levantó un pequeño trozo de papel, sus brillantes ojos llenos de emoción. Siempre olvido la letra, así que Ángel Sister las escribió para mí. Si quieres aprender, tú también puedes usar esto. No, está bien. Realmente quería aprender a cantar. Oh, solo quería maestro a su lado, guiando su mano. Entonces ambos están aquí, ¿eh? La puerta se abrió y Kiaichi surgió, inmediatamente viendo a las dos chicas. Maestro. Ah. Hermana Ángel. La formalidad de Sara era algo a lo que Kiaichi se había acostumbrado, pero la alegre exuberancia de Chique siempre le recordaba al caballero Spark, Cla. Ahora que lo pienso, su discípulo adoptado era probablemente Kuhou Sara del juego, ¿verdad? Pero esta Sara todavía era solo una niña, su historia aún no ha comenzado, y el viajero probablemente aún no se había despertado. Entonces, Cla nació en este momento. Espera,
no había escuchado en alguna parte que CLA fuera una carrera de larga duración. Que su crecimiento fue más lento de lo normal. Si eso fuera cierto, entonces tal vez CLA ya nació, solo más joven que la versión del juego. Si el CLA del juego pudiera llamarse Little CLA, entonces esta versión sería Tiny CLA. Kiaichi de repente tuvo una extraña necesidad de visitar a Mondstadt durante esta época, darle un abrazo a CLA, y luego, cuando comenzó la historia principal, dicen casualmente, te abracé cuando eras pequeño, ya sabes. Eso podría ser divertido. Después de todo, en su familia, la mayoría de los familiares eran mayores que ella, por lo que nunca tuvo la oportunidad de decir algo así. Estuvieron jugando juntos. Interrumpí. Mientras Sara reflexionaba sobre cómo responder, Chique levantó la mano con entusiasmo. De ninguna manera. Ángel hermana, tu tiempo es perfecto. El primer pensamiento de Kiaichi, estás haciendo algo. Pero al ver la sinceridad pura y sin llenar en los ojos de Chique, se dio cuenta, no, soy yo quien está pensando demasiado. Ángel Sister. Simplemente canté la canción que me enseñaste a la hermana Sara, y ella le encantó. Oh. Es así. Eso es maravilloso. ¿Qué canción fue? El viento se eleva. Ah, ya veo. El viento sube, no Wonder. Kiaichi no era del tipo para buscar música activamente, pero después de vivir durante más de 1000 años, naturalmente había encontrado muchas canciones. La mayoría eran de la colección de su madre o los favoritos de sus compañeros de clase, y después de escucharlos suficientes veces, también los había recogido. Entre todas las canciones que ella conocía, El viento sube ocupó un lugar especial. No era solo hermoso, su melodía parecía tocar el alma directamente, una forma de arte que la asombró sin importar cuántas veces lo escuchó. De repente, Kiaichi volvió la mirada a Chique, un pensamiento que la golpeó. Espera, Chique, ya has aprendido esta canción. Ah, jeje, Chique rascó la parte posterior de su cabeza, su sonrisa tímida. Solo canté las primeras 4 líneas. Todavía no he aprendido el resto. Maestro, está saliendo. La usualmente silenciosa Sara finalmente habló, sus ojos cayeron sobre el libro que Kiaichi sostuvo. Sí, Kiaichi respondió con un asentimiento. Noté algo interesante y pensé que lo miraría. No te preocupes, volveré antes del almuerzo. Con una cálida sonrisa, se acercó a la cabeza de Pat Sara, un gesto que se había convertido en una segunda naturaleza. Necesitas que venga contigo, maestro. No es necesario. Creo que Chique aquí podría necesitarte más. Después de todo, el aburrimiento es el enemigo más grande y temible de un niño. ¿Cuántas personas han visto La extraña aventura de Jojo? Hay un stand en la serie llamado Diamante Loco, entre de una posición contundente y poderosa, pero que posee lo que podría considerarse la habilidad más gentil en todo el espectáculo, la restauración. Ya se trate de seres vivos o objetos inanimados, cualquier cosa dañada o destruida podría ser restaurada por Crazy Diamond. Su usuario, Yosuke Higashikata, incluso encontró formas creativas de utilizar esta capacidad. Por ejemplo, durante su batalla contra el villano Yoshikage Kire, Yosuke restauró un fragmento de vidrio manchado de sangre de Kire. El vidrio y la sangre restaurados fueron dibujados directamente al cuerpo de Kire, tratando de él un golpe crítico. El hechizo Kiaichi utilizado en el diario tenía un principio similar. Ella aprovechó el diario deseo de estar completo como medio para guiarla hacia sus páginas faltantes. Pero después de caminar por un tiempo, Kiaichi se dio cuenta de algo. No es este el camino hacia la montaña occidental. El pueblo estaba flanqueado por 2 montañas, una al este y otra al oeste, cada uno alberga un punto de matriz clave. Kiaichi tenía la intención de lidiar con los puntos de matriz eventualmente, pero su descubrimiento del diario potencialmente crucial había retrasado sus planes. Su dilación crónica tampoco ayudó. Después de convertirse en una inmortal como ella, alguien con un sentido distorsionado del tiempo, sus síntomas de dilación parecían haber empeorado. Ahora, aunque... Bueno, parece que los objetivos se alinean. ¿Qué debo hacer? Bien podría abordar ambos a la vez.
si estaba recuperando las páginas faltantes al deshabilitar la matriz o deshabilitar la matriz mientras se recuperaba las páginas faltantes, ambas eran tareas inevitables. Mientras caminaba, Kiaichi pateó casualmente un árbol cercano. Una fruta vibrante y jugosa cayó cuidadosamente en su mano. Tri, ¿qué te hice alguna vez? La fruta se parecía a una berenjena, sin embargo, su dulzura crujiente lo hizo saborear más como una manzana. Por supuesto, Kiaichi sabía que no era ni una manzana ni una berenjena, sino más bien un manjar local de Teibat, de Lavender Melon, una especialidad de Inazuma. Algunos incluso afirmaron que era una cura milagrosa, similar a una de las píldoras milagrosas de Lucy Qiao. La ubicación de la matriz era profunda dentro de la montaña, lo que naturalmente requería una entrada, una boca de cueva. Afortunadamente, el diseñador no había escabullido en este detalle. La entrada de la cueva era obvia, parada en un área abierta desprovista de arbustos o árboles altos. Pero al igual que a menudo se realizaba en RPG, los lugares importantes siempre estaban protegidos por algo. Entonces, negociar para dejarme pasar no es una opción, ¿eh? Kiaichi murmuró. ¿Por qué siempre es esto, acercarse lo suficientemente cerca como para desencadenar una batalla? Bloqueando la entrada de la cueva había una figura inquietantemente similar a la entidad blindada que Kiaichi había encontrado la noche anterior. Esta, sin embargo, tenía una armadura muy dañada, marcada por innumerables batallas y dificultades. De un vistazo, estaba claro, la frase endurecido en la batalla no era solo adulación, fue un hecho. La mirada de Kiaichi cambió de su armadura a su cara, o donde su cara debería haber estado. Como se esperaba, estaba oscurecido por una neblina negra amorfa. Sin embargo, esta vez, algo era diferente, no había puntos rojos brillantes que se parecieran a los ojos. ¿Podría cerrar los ojos? Kiaichi se preguntó. ¿Por qué? Estas cosas también duermen. La figura se sentó con las piernas cruzadas en la entrada de la cueva, que no exudaba aura, como si bien dormida. Tal vez podría escabullirla en la cueva sin molestarla. Sí, no. Eso no funcionará. Entonces, supongo que es una pelea frontal. Aunque parecía una elección inevitable, la expresión de Kiaichi traicionó su emoción. En lugar de que su habitual se despertó, ella no lo hizo. La razón era simple, su oponente también ejerció una espada, y la racha competitiva en ella no pudo resistir el desafío. Sintiendo su enfoque, la figura blindada tensa, todo su marco llena de preparación. Lentamente, alcanzó la katana en su cintura. Por el contrario, Kiaichi permaneció relajado. Sin embargo, si uno miró de cerca su rostro, notarían una chispa de hambre de batalla brillante en su sonrisa en el momento en que su oponente agarró su arma. Kiaichi se detuvo a poca distancia, una cuchilla en la mano, mientras que la figura blindada se elevó a su altura total. Debe haber tenido más de 2 metros de altura, elevándose sobre el marco de 170 centímetros de Kiaichi por un medio metro completo. Levantando su katana Hyde, la figura arrojó una sombra que envolvió a Kiaichi. Entonces, se balanceó con el peso de 1000 montañas. ¡Ojo! El suelo debajo de los pies de Kiaichi cedió bajo la presión, mientras que los árboles circundantes se balanceaban violentamente en la onda de choque resultante. Kiaichi sostuvo su katana sobre su cabeza, interceptando la huelga. Con una ligera inclinación de su cuchilla, redirigió la fuerza, chispas volando mientras contrarrestaba con un corte propio. La figura blindada reaccionó rápidamente, deteniendo su ataque al trasladar su katana lo suficiente como para desviar su cuchilla. Mientras se preparaba para balancearse nuevamente, los ojos de Kiaichi se entrecerraron. En un instante, sus cuchillas se enfrentaron en una tormenta frenética, creando un remolino de energía letal. Una hoja que cae se dirigió a la vorágine y fue destrozada rápidamente por un solo corte de luz. Cuando la figura blindada dio un paso adelante para atacar, Kiaichi se esquivó y pisoteó la rodilla, obligándola al equilibrio. Ella siguió con una breve corta hacia su cuello. Sonido metálico. Sword se reunió con Sword, el impacto resultante que envía olas de energía ondulando hacia afuera. A medida que se desencadenó la batalla,
la expresión de Kiaichi se volvió cada vez más seria. Simplemente impecable. Combatir a este oponente fue como encontrar la solución perfecta para un problema intrincado. Su ritmo, técnica y ángulos eran impecables, incluso desde su perspectiva experta, no se podían encontrar defectos. Incluso sus instintos de combate. Enfrentando otro aluvión de huelgas de cuchilla, Kiaichi saltó 3 pasos antes de desaparecer en un borrón. Un latido más tarde, reapareció detrás de la figura blindada, su katana revirtió para un apuñalamiento en su cuello. Pero el agudo ruido de metal le dijo que el ataque había fallado. Sin girar, la figura blindada de alguna manera interceptó su espada, su movimiento inquietantemente preciso, como si tuviera ojos en la parte posterior de su cabeza. Ni siquiera sus puntos ciegos son vulnerables. Esto. Algo sobre su espada se sintió a Kiaichi. Su defensa era tan inamovible como una montaña, pero su ofensiva fluía como un río interminable. Mientras reflexionaba sobre esto, la batalla llegó a un punto de inflexión. Los ojos de Kiaichi se abrieron mientras vio algo inexplicable. En el momento siguiente, una oleada de energía de espada destrozó sus defensas, enviándola al revés. Las rayas gemelas se extendieron por el suelo mientras los talones de Kiaichi Haugen se deslizaban hacia atrás, sus dientes se apretaron con frustración. Al momento siguiente, la figura blindada cerró la distancia, bajando su katana en un asalto implacable. Kiaichi Haugen se encontró encerrada en un intenso intercambio de ataques y defensas. Si uno describiera los ataques iniciales de la figura blindada como una montaña pesada y una corriente interminable, entonces la huelga que acababa de enviar a Kiaichi Haugen volando solo podría compararse con un incendio. Ahora, la energía delante de ella era la de un borle rápido y violento. Esto fue lo que realmente sorprendió a Kiaichi Haugen. La persona que está delante de ella, podrían realmente empuñar 4 estilos de espada distintos sin problemas en la batalla. No, empuñando no fue suficiente para capturar el asombro que sintió. Lo que era insondable era cuán sin esfuerzo la figura blindada podía cambiar entre técnicas de espada completamente diferentes en el calor del combate. Fue esta transición perfecta, con grandes diferencias en el estilo, la que había capturado a Kiaichi Haugen desprevenido, lo que resultó en que la enviaran volando antes. Cuando Kiaichi Haugen exigió una explicación, todo lo que recibió fue una tempestad incluso de juego de espadas feroz. Naturalmente, su oponente carecía de cualquier capacidad de comunicación o diálogo. Tch. Los agudos vientos de la cuchilla le rozaron la mejilla, y Kiaichi Haugen hizo clic en su lengua con irritación antes de romperse en una sonrisa. Bien, tienes la ventaja por ahora, pero... Dudiendo la huelga de su oponente, Kiaichi Haugen saltó de regreso. Tan pronto como su pie derecho tocó el suelo, su figura desapareció por completo. En el momento siguiente, una racha de blanco, como un cometa, se disparó directamente hacia la katana levantada por la figura blindada. Sonido metálico. La brillantez se dispersó cuando Kiaichi Haugen surgió del cometa, ambas manos en su espada, congelada a mitad de en pequeña. Aunque su ataque había sido parado, su sonrisa solo se amplió. Sonido metálico. Otro anillo metálico agudo resonó cuando su cuchilla se encontró con el arma de la figura blindada una vez más. Las manos agarrando a la katana temblaron ligeramente, como si el arma se liberara en cualquier momento. Y luego. Sonido metálico. Un tercer ataque. La fuerza que atraviesaba su espada surgió como una ola triple. Incluso la figura blindada no pudo resistir el ataque, y su cuerpo fue arrojado hacia atrás sin control. Ja. Parece que es un dibujo ahora. Al ver la figura blindada conducida hacia atrás, Kiaichi Haugen sonrió con satisfacción. Un solo golpe que contiene el poder de 3 golpes. No era la técnica de espada secreta de Okita Souji, Makyu, Sandansuki, pero sí empleó un principio similar. Aunque la figura blindada había sido forzada hacia atrás, parecía no sufrir ningún daño real. Inmovible como una montaña, fluyendo como agua, rápido como el viento y agresivo como el fuego. Kiaichi Haugen asumió una postura, la marca registrada de Okita Souji ojos de Eijo. ¿Tú, cuántas técnicas de espada conoces?
Para luchar contra Kiaichi Hyugen hasta este punto, las habilidades demostradas por la figura blindada claramente no estaban a medias, fueron completamente dominadas. Pero dominar 4, o quizás aún más, estilos de espada completamente distintos. Eso fue mucho más difícil que aprender a ejercer múltiples armas. Después de todo, diferentes armas a menudo compartían puntos en común, como Bajik Won y Luh Spear, o Alachan y espadas de mariposas. Sin embargo, los hábitos e instintos arraigados por un arte marcial podrían convertirse en obstáculos al aprender otro. Incluso si alguien lograra aprender un segundo estilo, podría arriesgarse a olvidar partes del primero. Era como aprender idiomas, dominar el inglés después del chino era más difícil que comenzar solo con el inglés. Peor aún, adquirir competencia en un idioma podría hacer que uno olvide los matices del otro. Sin embargo, la figura blindada ante ella aparentemente había dominado al menos 4 estilos de espada distintos, pasando entre ellos con fluidez asombrosa. Le recordó a Kiaichi Hyugen a sí misma, una practicante de muchas artes, algunas interconectadas, otras completamente no relacionadas o incluso contradictorias. Pero Kiaichi Hyugen tenía que agradecer su longevidad por tal versatilidad. Después de todo, ella era una inmortal de 1000 años. Para la mayoría, el aprendizaje significaba elegir, absorbiendo solo lo que se adaptaba mejor al descartar lo que era difícil o poco interesante. No era esto lo que la gente llamaba retener la esencia al descartar la escoria. Sus reflexiones terminaron abruptamente. Sintiendo que el aura de su oponente se encerró sobre ella nuevamente, la mirada de Kiaichi Hyugen se agudizó. Este oponente, parecía que tendría que tomarlos en serio. Por supuesto, solo dentro del ámbito de la espada. Después de todo, Kiaichi Hyugen se enorgullecía de ella cuchilla eternamente sin igual a recurrir a otra cosa que no sea espada admitiría inferioridad, un insulto a su nombre y orgullo. El atrevido y despreocupado Tengeui Kiaichi Hyugen estaba extrañamente fijado en tales asuntos. Chique. ¿Estás listo? MHM. Estoy lista, hermana Sara. Debajo del árbol. Chique sostenía una canasta en ambas manos, luchando por levantar la cabeza en alto. Arriba, Sara se agachó en una rama, alcanzando un melón de lavanda colgante. En poco tiempo, la canasta de Chique estaba llena de frutas. Pero ahora era demasiado pesado para ella llevar. Déjame tomarlo. Con una expresión ligeramente indefensa, Sara tomó la canasta. La única Chique no pudo levantar a pesar de tensarse hasta que su rostro se puso rojo fue fácilmente izado por Sara sin sudar. Hermana Sara, eres increíble. Ah, no es nada, de verdad. Las mejillas de Sara se sonrojaron. Teniendo poca experiencia con elogios genuinos, parecía no preparada para los cumplidos tan sinceros. Bueno, si aprendieras artes marciales como yo, podrías manejar cosas como esta con facilidad. Sara recordó de repente cómo Kiaichi Hyugen había enseñado una vez a Chique a cantar. Entonces, tal vez ella también podría enseñarle a Chique algunas artes marciales. Por lo menos, ayudaría a Chique a protegerse mejor. Después de todo, Chique fue la primera amiga de Sara, y quería que su amiga viviera una vida mejor. Vamos a pensarlo, tal vez Sara podría preguntarle a su maestro si Chique también podría convertirse en discípulo. Aunque no sabía lo que le había sucedido a los padres de Chique, Sara ya había decidido, una vez que su maestro rompió el sello, traería a Chique de regreso a la casa de su maestro. No podía simplemente dejar a Chique sola. Artes marciales. Para sorpresa de Sara, la expresión de Chique se volvió vacilante, casi resistente, cuando surgió el tema. Chique, ¿no quieres aprender artes marciales?, preguntó Sara, perpleja. Si aprendiste, podrías luchar contra esos monstruos afuera o escalar árboles altos para recoger frutas por tu cuenta, y... Aunque quería enumerar más beneficios, la mente de Sara se quedó en blanco. ¿Quieres aprender?